Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, ese rinconcito virtual donde diseccionamos cada mirada, cada gesto, cada suspiro robado de esas parejas que nos hacen creer en la magia del amor. Hoy, como ya saben, tenemos algo que ha estado resonando en sus corazones, algo que ha estado burbujeando en las redes sociales hasta casi reventar, algo que prácticamente suplica ser analizado con lupa y pasión. Hande y Kerem. Agárrense fuerte porque hoy nos embarcaremos en una travesía emocional digna de una montaña rusa, un vertiginoso carrusel de pistas y evidencias que, cual señales luminosas, apuntan hacia un único y emocionante destino, ese misterioso día mágico juntos, ese rumor persistente, casi obsesivo, de una reconciliación anhelada. ¿Será finalmente confirmado? ¿Será que Cupido, después de una pequeña siesta, ha vuelto a afilar sus flechas? Preparémonos para desentrañar este enigma juntos, para examinar con minuciosidad cada fotografía, cada comentario sutil, cada guiño que nos han ofrecido a lo largo de las últimas semanas. Vamos a intentar llegar a una conclusión que espero con fervor, nos ilumine a todos con una sonrisa de esperanza en el rostro y la certeza de que el amor, a veces, es capaz de superar cualquier obstáculo. Pero antes de adentrarnos en este fascinante laberinto de especulaciones y sueños, un pequeño recordatorio: no olviden darle un merecido me gusta a este vídeo si, al igual que a mí, les apasiona el chisme jugoso, esa química innegable que traspasa pantallas y las historias de amor que nos inspiran a creer en finales felices. Y por supuesto, lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen esa campanita mágica para no perderse ni un solo análisis, ni una sola actualización de sus parejas favoritas. Recuerden, mis amores, el universo del romance turco es un ente dinámico, en constante movimiento, y nosotros no podemos permitirnos quedarnos atrás. Así que despojémonos de cualquier preámbulo innecesario y pongámonos manos a la obra. Porque la verdad, damas y caballeros, es que el fandom está que echa humo. Desde aquel glorioso momento en que Hande Erçel y Kerem Bürsin coincidieron en el set de filmación de la ya icónica Senkalkap, la química entre ambos fue simple y llanamente innegable. Una chispa palpable, una conexión que resonaba en cada escena. Esas miradas cómplices que parecían susurrar secretos, esas sonrisas genuinas que iluminaban la pantalla con una calidez inigualable. Nos tenían a todos completamente embelesados, expectantes, viviendo y respirando cada uno de sus personajes. Y entonces llegó la confirmación oficial, ese romance de ensueño que parecía sacado directamente de un cuento de hadas, ese amor verdadero que nos permitió creer, aunque fuera por un instante, que los finales felices sí existen. Vacaciones paradisíacas compartidas, fotografías adorables que inundaban las redes sociales, declaraciones de amor que resonaban con sinceridad y pasión. Eran, sin lugar a dudas, la pareja perfecta. Un modelo a seguir, un faro de esperanza en un mundo a menudo caótico y desilusionante. Pero como suele suceder en las grandes historias, la trama se complicó, los giros inesperados aparecieron y el destino, con su inescrutable sentido del humor, decidió jugar sus cartas. La relación, para consternación de todos nosotros, llegó a su fin, dejándonos con el corazón roto, sintiéndonos un poco como si hubiéramos perdido una parte de nosotros mismos. Una decepción que caló hondo en el alma del fandom, que había invertido tiempo, energía y, sobre todo, mucha ilusión en esta pareja que parecía destinada a la eternidad. Pero, ¿es realmente el final de la historia? ¿Hemos llegado al epílogo de este apasionante relato? Últimamente, como bien saben, las redes sociales han sido un hervidero de rumores, un auténtico campo de batalla de especulaciones que apuntan, con renovada fuerza, a una posible reconciliación. Y el detonante de todo este revuelo, el catalizador de esta nueva ola de esperanza, ha sido ese misterioso día mágico juntos, que ambos han insinuado, con una ambigüedad calculada que solo ha servido para alimentar aún más la llama de la curiosidad. ¿Qué sabemos con certeza sobre este enigmático día mágico? Pues, para ser honestos, no demasiado. Y quizás sea precisamente esa falta de información, ese halo de misterio, lo que lo convierte en algo tan fascinante y atrayente. Ambos han mantenido un hermetismo absoluto al respecto, dosificando la información con cuentagotas, dejando caer pequeñas migajas de pan para que nosotros, cual intrépidos detectives del amor, sigamos el rastro y tratemos de reconstruir el puzzle. Se habla de un viaje secreto, de una escapada romántica a un destino idílico, lejos del bullicio y el estrés de la siempre vibrante Estambul. Algunos insiders sugieren que fue una cena íntima a la luz de las velas, en un lugar escondido y exclusivo, un remanso de paz donde pudieron reconectar y reavivar la llama.
Otros, más románticos si cabe, especulan con un paseo al atardecer por una playa solitaria, donde las olas rompían suavemente y el cielo se teñía de 1000 colores. Lo único que parece seguro, lo que se intuye con certeza, es que fue un momento especial, un instante significativo para ambos, un punto de inflexión en su relación. Y es precisamente aquí, en este punto crucial, donde entramos en acción nosotros, los analistas expertos en el intrincado lenguaje no verbal y las indirectas sutiles. Nos sumergiremos de lleno en las profundidades de las últimas publicaciones de Hande y Kerem en las redes sociales, escudriñando cada detalle con la precisión de un cirujano. ¿Se esconde alguna pista reveladora entre las líneas de sus mensajes? ¿Existe algún símbolo oculto en sus fotografías? ¿Algún comentario aparentemente inocente que pueda interpretarse como una señal inequívoca de reconciliación? Observen detenidamente esta fotografía que Hande compartió hace apenas unos días. Un atardecer espectacular, ¿verdad? Un paisaje idílico que invita a la reflexión y al ensueño. Pero fíjense con atención en el texto que acompaña a la imagen, recordando momentos mágicos. Momentos mágicos. ¿Podría tratarse de una referencia velada a ese famoso día mágico del que todo el mundo habla? ¿O quizás simplemente esté rememorando algún otro instante especial de su vida? Y ahora analicemos la última publicación de Kerem. Una fotografía suya con una sonrisa radiante, genuina, que ilumina todo su rostro. El texto que acompaña la imagen es igualmente revelador: la felicidad está en las pequeñas cosas. ¿La felicidad? ¿Podría ser que esa felicidad tenga nombre y apellido? ¿Podría ser que esa felicidad esté relacionada, de alguna manera, con Hande? Sé perfectamente lo que están pensando, son solo coincidencias. Estás exagerando. Estás viendo fantasmas donde no los hay. Pero, mis queridos detectives del amor, en el apasionante universo del romance, nada es una simple coincidencia. Cada palabra, cada gesto, cada mirada fugaz, tiene un significado oculto, un propósito subyacente. Además de las publicaciones en las redes sociales, es fundamental tener en cuenta los rumores que circulan con insistencia en la prensa turca. Algunos medios de comunicación afirman con rotundidad que Hande y Kerem han sido vistos juntos en varias ocasiones durante las últimas semanas, aunque siempre intentan pasar desapercibidos, camuflándose entre la multitud para evitar ser reconocidos por los paparazzi. Otros, más audaces si cabe, aseguran que han retomado el contacto y que están trabajando en secreto en un nuevo proyecto juntos. ¿Podría tratarse de una nueva serie de televisión que marque su esperado regreso a la pequeña pantalla? ¿O tal vez una película que los consagre como la pareja cinematográfica del momento? ¿O incluso algo más? Y es precisamente aquí, en este punto álgido de la investigación, donde la trama se vuelve aún más interesante y compleja. ¿Por qué? ¿Qué mejor manera de reavivar la llama del amor que trabajando juntos en un proyecto apasionante, compartiendo largas jornadas de rodaje y reviviendo la magia que los unió en un principio? La química en pantalla volvería a florecer, las miradas cómplices se multiplicarían y el romance estaría, inevitablemente, a la vuelta de la esquina. Pero volviendo al tema central, a ese misterioso día mágico, creo que es crucial analizar detenidamente la forma en que ambos han hablado de él. No han negado el rumor de forma tajante, pero tampoco lo han confirmado abiertamente. Han optado por una estrategia cautelosa, ambigua, dejando que la especulación haga su trabajo, alimentando la curiosidad del fandom y manteniendo viva la llama de la esperanza. Y creo firmemente que esta cautela tiene una razón de ser, una motivación oculta. Quizás ambos quieren proteger su intimidad, preservar su privacidad y evitar la presión mediática que tanto daño les causó en el pasado. O quizás simplemente quieren tomarse las cosas con calma, avanzar paso a paso, sin prisas ni presiones externas, asegurándose de que esta vez la relación funcione y sea duradera. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Hande y Kerem nos están dando una valiosa lección de paciencia, discreción y madurez emocional. Nos están enseñando que el amor verdadero necesita tiempo, espacio y, sobre todo, respeto. Pero, ¿cuál es mi conclusión final? ¿Cuál es mi veredicto? ¿Creo que Hande Erçel y Kerem Bürsin han vuelto a estar juntos? La verdad, no puedo asegurarlo al 100%. Sería irresponsable por mi parte afirmar algo sin tener pruebas concluyentes. Pero basándome en todas las pistas que hemos analizado minuciosamente, en la química innegable que los une, en el misterio que rodea a ese día mágico, y en la esperanza latente del fandom, creo que existe una gran posibilidad de que así sea.
Creo que ambos se han dado una segunda oportunidad, que han aprendido de sus errores del pasado y que están dispuestos a luchar con todas sus fuerzas por su amor. Y si eso es cierto, si mis sospechas se confirman, me alegro enormemente por ellos. Porque al final del día todos merecemos ser felices, todos merecemos encontrar el amor verdadero, ese amor que nos llena de alegría y nos hace sentir completos. Y hablando de felicidad, creo que este vídeo ha llegado a su fin. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo, de este emocionante viaje a través de los rumores, las especulaciones y las esperanzas. Espero que al igual que yo se sientan un poco más cerca de la verdad, un poco más optimistas con respecto al futuro de esta pareja que tanto nos ha hecho soñar. En resumen, hemos analizado en profundidad la creciente ola de rumores sobre una posible reconciliación entre Ander Ercel y Kerem Bürsin, centrándonos en ese misterioso día mágico del que ambos han hablado de forma enigmática. Hemos examinado sus publicaciones en las redes sociales, los rumores que circulan en la prensa turca y la química innegable que los une. Si bien no podemos confirmarlo al 100%, creemos que existe una gran posibilidad de que hayan vuelto a estar juntos. Gracias de corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. Me encantaría saber su opinión en los comentarios. ¿Creen que Ande y Kerem han vuelto a estar juntos? ¿Qué opinan de ese misterioso día mágico? ¿Son optimistas con respecto al futuro de su relación? Déjenme sus comentarios y compartamos nuestras opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ni un solo análisis de sus parejas favoritas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. El mundo del romance turco está lleno de sorpresas, y juntos vamos a descubrirlas todas. Hasta la próxima, mis amores.